Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es el Padre Delvis Medero. Colaboro aquí pastoralmente en este Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad y voy a compartir con ustedes en este día una catequesis de las tantas que tienen que prepararse para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Y hoy vamos a hablar precisamente de un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. Pero como somos buenos cristianos y buenas personas creyentes, cuando vamos a empezar nuestro programa, vamos a empezar nuestro encuentro, nuestra catequesis, vamos a invocar al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con una pequeña oración para que Él nos acompañe en este ratico de aprendizaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este viaje de conocerte a ti, que eres uno y a la vez trino. Eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acompaña a los que nos están viendo en esta transmisión, a los que se están preparando para esta catequesis, para recibir sus sacramentos y participar en la vida de la Iglesia. Desde el Santuario Nacional le pedimos a la Virgen de la Caridad que interceda por cada uno de nosotros y le decimos a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía al inicio, hoy vamos a hablar de un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. Misterio, ¿por qué se le llama en la Iglesia misterio a esto? ¿Porque es algo oscuro, es algo oculto? No, porque nuestra inteligencia no abarca, no aprende, con H intermedia, como de aprender, de acaparar todo el conocimiento, y muchas veces no entendemos. Recuerdo que cuando estaba en el seminario es la escuela, la universidad donde nos formamos nosotros los sacerdotes, cuando di este tema, o me lo dieron, el tema de la Santísima Trinidad, el sacerdote que nos daba las clases era un sacerdote carmelita, y el primer día dijo: Dios es un misterio, no lo podemos abarcar, su amor no lo podemos entender, pero a Dios no hay que entenderlo tanto, a Dios lo que hay es que aceptarlo y seguir. Y así comenzamos esta aventura de conocer un poquito a nuestra humilde y nuestra pequeñez inteligencia delante de la grandeza de Dios, conocer un poquito a Dios experimentado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comienzo con una anécdota para darnos cuenta de cómo la Iglesia, cómo el pueblo cristiano ve a estas tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuenta que un catedrático católico tocó dar una conferencia sobre la Santísima Trinidad a distintos tipos de sectas religiosas o otras religiones grandes en este mundo también que son monoteístas, es decir, que creen un solo Dios, igual que nosotros. Y decía aquel catedrático: imagínense que tenemos un Dios por encima de nosotros, un Dios que es como nosotros y un Dios en nosotros. Un Dios por encima de nosotros, podríamos ver a Dios Padre, al Padre, un Dios como nosotros, quien se hizo a imagen y semejanza nuestra, quien se hizo uno de nosotros, Jesucristo, el Hijo, y un Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Aquel Espíritu que Dios sopló desde el primer día de que creó al hombre y a la mujer, nos dio su Espíritu, nos dio su aliento, el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver hoy estas tres personas y una sola esencia verdadera. Recuerden esto: tres personas distintas y una esencia verdadera. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me dirán o me preguntarán: Padre, ¿entonces hay tres dioses? No, solo hay un solo Dios. Nosotros los católicos, al igual que otras religiones grandes como los judíos, musulmanes, somos monoteístas. ¿Qué quiere decir la palabra monoteísta? Teo viene de Dios, mono, uno solo.
monoteísta, aquellos que creemos en un solo y único Dios. Politeísta, poli de muchos, teísta, teo de Dios, politeístas, aquellos que creen en varios dioses. Los cristianos creemos en un solo Dios, pero que se manifiesta, diríamos así, y se experimenta como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios uno y trino a la vez. Por ahí viene la palabra Trinidad. Trinidad viene de tres personas, Dios uno y trino. Pero para poder entender el misterio de la Trinidad, y es un poquito complicado para mí podérselo transmitir en este breve espacio de tiempo y que ustedes lo vayan experimentando en su vida cristiana, porque desde el primer momento que los vayan a bautizar, ustedes van a ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando comenzamos la misa, la Eucaristía, se comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos a dormir o a levantarnos, si somos buenos cristianos, saludamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la señal de la Santa Cruz. Vamos a ver esto dividido en tres, diríamos así, hablando en términos de actos, de un drama de amor que está en tres actos. Primero vamos a ver en el primer acto el amor creador de Dios Padre, la figura de Dios Padre, que según el catedrático aquel era un Dios por encima de nosotros, Dios Padre. Y dice que al principio ya no existía nada, solo existía el amor. Y Dios, que es amor, pero el amor busca comunicarse, y por eso Dios crea todo lo que existe, como una madre que espera a un niño, aunque no lo conoce, pero ya piensa en él y lo ama. Así Dios amó antes de que existiera, como la madre pequeña que prepara con amor todo lo que un niño va a necesitar, ropa, utensilios, lo abriga, la cuna, todo lo que necesita un niño cuando venga. Así Dios preparó este mundo para nosotros. Dios creó los animales, Dios creó el mundo, Dios creó el mar, la tierra, los océanos. Y al final dijo, hagamos, y ya lo digo en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, Dios vio cuanto había creado, dice la Biblia en el libro del Génesis, y Dios vio que todo lo que había creado era bueno. Y creó también la creación más perfecta de Dios, creó el ser humano, creó las especies, creó el agua, creó todo el universo, todo cuanto contiene. Entonces vemos a Dios, Padre, Dios como creador, el Padre de todo, el fundador de todo. Ese sería Dios Padre. En el credo de la iglesia, que es nuestra fe, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, es decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, que todo lo puede, creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo hablas entonces con tu Padre, con tu amigo? Puedes hablar también con Dios por medio de la oración. Él es Padre, tu amigo. Esto es rezar, y la oración es una conversación con Dios. También como le hablamos al Padre, y Jesús nos enseñó cómo le hablamos al Padre, con la oración del Padre nuestro. Es decir, que el primer acto de amor de Dios es la creación. El Dios Padre, el Creador. Podemos de esto como categorizarlo así. Dios Padre, el Creador. Dios Padre, el que envía a su Hijo. Dios Padre es el Creador de cielo y de tierra. Como vamos a decir, el día de su bautismo, los que no se han bautizado, y todos cuando renovamos nuestra fe en la misa del domingo, creo en Dios Padre Todopoderoso, que es Creador del cielo y de la tierra. Más o menos en grandes rasgos, esta es la figura del primer acto de amor. Dios Padre Creador. Ahora vamos a ver el segundo acto, cuando vemos la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuando decimos en el nombre de quién, del Padre y del Hijo, Dios Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el amor redentor de Dios Hijo, Jesucristo, la redención, diríamos así. Dice este escrito que me gustó mucho, libertad, libertad. Esta es la palabra que se oye hoy en día por todas partes. Dios ha hecho al hombre libre, y la libertad es un don precioso que nace de nuestra condición racional y nos eleva por encima de los animales
y da valor al mérito de nuestra vida. Por eso la libertad envuelve un riesgo que todos podemos usarla muchas veces mal. El ser humano, el hombre, abusó de ese mal contra Dios, de esa libertad contra Dios cuando desobedeció. Primero el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, los primeros hombres, el hombre y la mujer de este mundo, según el libro del Génesis. Y que la Biblia nos cuenta bajo la imagen de Eva, engañada por el maligno, el demonio, y que come del fruto prohibido y se lo ofrece a Adán. Esto lo podemos ver en el capítulo 3 del libro del Génesis, primer libro de la Biblia. Y después con los pecados personales de cada uno de nosotros. El pecado es el terrible fracaso de una vida que se frustra, que no cumple su fin y va a la desgracia eterna. El pecado es aquello que nos aleja de Dios. Y cómo Dios quiso atraer a los hombres a Dios nuevamente. Cómo quiso Dios redimir, cómo quiso Dios rescatar al hombre, mandando a su único Hijo Jesucristo, el Hijo Jesús, que nació como nosotros del seno de una mujer, en este caso del seno de la Virgen. Y Dios se hace hombre, toma un cuerpo y un alma como los nuestros y forma parte de la humanidad en este misterio de la encarnación. Dios, el Hijo de Dios, se encarna en el seno de María y se hizo semejante a nosotros menos en el pecado. Esa es la invitación que nos hace con la persona del Hijo. El Hijo es la redención, vino a rescatar, vino a redimir, vino a perdonar nuestros pecados para que nosotros volviéramos al Padre. Entonces vemos cómo Dios envía a su Hijo a este mundo y lo encarna en el seno de María y lo hace un ser humano como nosotros, menos en el pecado. Por eso decimos que el verbo de Dios, la palabra de Dios, que es Jesús, se hace hombre en el seno y se llamará Jesús el Cristo, que es también lo mismo que decir el Salvador. Dios que salva a este mundo por medio de su Hijo. Y desde este momento empieza también a ser madre de todos nosotros los cristianos que somos miembros de Cristo, la Virgen. Pero bueno, vamos a dejar el tema de la Virgen a un lado. En otra ocasión, en otra catequesis, hablamos de qué papel juega la Virgen en la historia también de la salvación. Y aquí es donde radica esto, la grandeza de María. Y vemos también nosotros cómo ese verbo encarnado, el Hijo de Dios, se hace hombre y va creciendo y sale al mundo a predicar el Evangelio y da su vida en rescate por nosotros. Cómo muere en la cruz, en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podíamos ver a la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo Jesucristo, como el Redentor, como el Salvador, como el reconciliador de la humanidad? Entonces vemos también cómo era Jesús, verdadero hombre, porque se encarnó de María la Virgen, y nació como uno de nosotros, pero también decimos que es verdadero Dios, porque es el Hijo de Dios y pertenece a una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces, habiendo amado Jesús a los suyos, los amó hasta el fin. Dice el Evangelio en el capítulo 13, versículo 1 de San Juan. Habiendo amado los suyos, los amó hasta el fin. Cristo cargó sobre sus espaldas con todos nuestros pecados, por eso significa el peso de la cruz, significa el peso de nuestros pecados. Este es el misterio entonces de la redención, el misterio de Cristo. Después de ser entregado, azotado, escupido, se entrega a la muerte en la cruz y murió en lugar nuestro. No hay mayor amor, dice un salmo el Viernes Santo, el día que conmemoramos la muerte de Jesús. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y ustedes, dice Jesús, nosotros somos sus amigos. Entonces vemos cómo el sacrificio de la redención es el anticipo, que también Él lo anticipó en la cena, la última cena, hizo en la víspera de su muerte, que convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, recordarán
mi muerte hasta que yo vuelva, mi muerte y resurrección. Jesús está presente en el pan y en el vino consagrado. Cuando lo vemos entonces el día del sepulcro, de la resurrección, que pregunta a aquellos que van a terminar de preparar el cuerpo, porque al tercer día había anunciado que resucitaba, pero los discípulos no lo entendían. Pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Le dicen los ángeles a los primeros discípulos y a María que fueron a buscarlo al sepulcro. No está aquí, ha resucitado. En eso consiste entonces la resurrección. En eso consiste entonces la resurrección, la redención, el perdón de los pecados. Y vemos cómo que tenemos como un resumen de todo el misterio de la vida de Jesucristo. Lo decimos en el credo que rezamos todos los domingos cuando profesamos nuestra fe, que nos vamos a bautizar. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen, fue crucificado, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora, después que asciende al cielo, Jesús asciende, sube al cielo y se sienta a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, porque de ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Vemos aquí el segundo acto de amor. Dios Hijo Redentor del mundo, el Hijo Jesucristo, la salvación, la redención. Y vemos buscando un tercer acto, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que muchas veces en la iglesia se dice que el Espíritu Santo, que es la tercera persona, es el olvidado, porque le rezamos a Dios Padre, es nuestro Padre, a Papá Dios. Cuando somos niños y nos criamos en la fe católica, nos dice, mira Papá Dios. Le rezamos a Jesús en el sagrario, en la Eucaristía, en las imágenes, en la cruz, y nos es fácil rezarle a Jesús. ¿Y qué juega el Espíritu Santo en todo esto? En la tercera persona, el Espíritu Santo. Entonces el amor santificador, ese es el Espíritu Santo, el amor santificador, la santificación. Si estamos aquí, queridos hermanos, si ustedes que han sido impulsados a venir aquí a la catequesis de la ermita, a anotarse para hacer sus sacramentos, si yo soy sacerdote, si existe la televisión cristiana, católica, por ejemplo, si la gente viene a misa, es gracias a la acción del Espíritu Santo. Es aquel que nos inspira, el Espíritu que nos inspira, que nos dan distintos de sus dones, nos los imparte, nos los da, y entonces gracias al Espíritu Santo nosotros tenemos el don de la fe que nos hace hacer todas estas cosas y proclamar el Evangelio. Entonces vemos cómo 10 días después de la ascensión de Jesús, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, después de que Jesús resucitara, Jesús ascendió al cielo y dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la santificación. Y el día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos y María en medio de los discípulos, vino un estruendo bien grande y los discípulos perdieron el miedo, salieron a hablar en distintas lenguas, vino el Espíritu Santo sobre ellos y de ahí no titubearon más en proclamar el Evangelio y la palabra de Dios. Queridos hermanos, nosotros también en nuestra vida recibimos el Espíritu Santo en el bautismo y más plenamente en el sacramento de la confirmación, que muchos de ustedes se van a preparar para ese sacramento. Porque el sacramento de la confirmación, la palabra lo dice, nos somos confirmados y recibimos por una señal que nos hace el obispo en la frente, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La confirmación mediante que nos da la gracia, que es una participación ya plena en la vida divina. Como por la rama que se injerta el árbol corre la misma savia del tronco, así todos quedamos injertados en Dios y nos hacemos hijos suyos y miembros de Cristo, y todos somos templo del Espíritu Santo, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Por tanto, este tercer acto de amor en la tercera persona es el Espíritu Santo, el santificador, aquel que nos santifica, aquel que nos inspira a seguir, diríamos, a seguir
a Jesús, a seguir sus enseñanzas, a seguir su palabra y a dar testimonio de ella. Decimos en el credo, ya en el último párrafo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, y que con el Padre y el Hijo forman una misma adoración y gloria. Es decir, que ni el Padre es más importante que el Hijo, ni el Hijo más importante que el Padre y el Espíritu Santo. Las tres personas tienen la misma dignidad. Y así lo fueron experimentando las primeras comunidades cristianas. En la Biblia no viene claro de qué dice la Santísima Trinidad. No viene claro, no viene esa palabra. Pero los primeros cristianos experimentaron el poder de las tres personas, de las tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quedamos que el Padre, la creación; el Hijo, la redención; y el Espíritu Santo, la santificación. Tres personas, como les decía, distintas, pero una sola esencia verdadera. Los cristianos, al inicio del cristianismo, de la primitiva iglesia, experimentaban a la Santísima Trinidad. Se dirigían al Padre, se dirigían al Hijo y también pedían la acción del Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. Se dirigen al Padre como el Creador, al Hijo como el Redentor del mundo, la salvación, y el Espíritu Santo, la santificación. Por eso es que siempre en nuestra vida, para poder recibir un sacramento en la iglesia, no lo podemos solo hacer en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en el rito del bautismo. En el rito del bautismo, si yo no bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no está bien hecho el bautismo, porque las tres personas tienen la misma dignidad, las tres personas tienen la misma identidad, las tres personas tienen lo mismo importancia. Entonces vemos cómo el pueblo cristiano experimentó desde un inicio, desde un principio, experimentó esta condición de la Trinidad. Cuando vemos las oraciones en la iglesia, en la misa, por ejemplo, cuando se eleva el cáliz con la hostia ya consagrada, ¿qué decimos? Una oración trinitaria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es importante que nos demos cuenta de la presencia de la Santísima Trinidad en nuestros días. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas, un solo Dios y una esencia verdadera. Hay un esquema que me gustaría que se les va a poner en pantalla, que lo vean cómo distintas personas han experimentado y con medios de enseñanza, cómo es explicarle a los niños, a las personas mayores, a los que van entrando en la vida de la comunidad de la iglesia, cómo explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Ponen tres copas, tres vasos, y vemos como una jarra llena, una sola jarra más grande, llena esas tres copas, y cada una representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas y una misma esencia, una misma, diríamos, sustancia verdadera. Vemos la otra imagen que la hacía San Patricio, un santo muy conocido acá en los Estados Unidos y en Irlanda, que ponía el ejemplo del trébol. La hoja de trébol, que es una hoja sola con un tallo, pero tiene tiene el dibujo como con tres bolitas, como con tres formas que representa, y San Patricio cogía la hoja de trébol a la hora de darle catequesis a los adultos y a las demás personas y decían: esto es la Santísima Trinidad. Solo en una mano la cogía y veía las tres formas que están unidas, pero cada una, diríamos, tiene su función, cada una tiene su actuación en la historia de la salvación. Como decíamos al inicio, en tres actos de amor: el acto de la creación, el acto de la redención y el acto de la santificación. Acto de creación, Dios Padre. Acto de la redención, de la salvación del mundo, Dios Hijo, y Espíritu Santo es el acto de la santificación.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos cómo también muchos santos escribieron sobre este misterio, sobre la Santísima Trinidad. Y el Padre Pío, buscando algunos santos así conocidos que escribieron sobre la Trinidad, el Padre Pío le explicaba o le hacía esta pregunta sobre qué es el misterio de la Santísima Trinidad. Y le dice: hijos, ¿quién puede comprender y explicar los misterios de Dios? Se llaman misterios precisamente porque no pueden ser comprendidos por nuestra pequeña inteligencia. Podemos formarnos alguna idea con los ejemplos. ¿Y has visto alguna vez preparar la masa para hacer el pan? Ponía el ejemplo cotidiano de la masa para hacer el pan. ¿Qué hace el panadero? Toma la harina, la levadura y el agua. Son tres elementos distintos. La harina no es la levadura ni el agua. La levadura no es la harina ni el agua. Y el agua no es la harina ni la levadura. Se mezclan los tres elementos y se forma una sola sustancia. Por tanto, tres elementos distintos que forman unidos una sola sustancia. Y con esta masa se hacen tres panes que tienen la misma sustancia, el mismo sabor, pero de distinta forma el uno del otro. Eso es tres panes distintos, el uno del otro, pero con una misma sustancia, una misma, diríamos, materia prima. Así se dice de Dios. Él es uno en la naturaleza, trino en las personas, iguales y distintas la una de la otra. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Son tres personas, iguales pero distintas. Sin embargo, son un solo Dios, porque única e idéntica es la naturaleza de Dios. Es muy complicado, por eso que los grandes padres de la iglesia, los santos, cogían estos ejemplos sencillos como San Patricio del Trébol para que las personas entendieran este misterio. La palabra misterio significa que muchas veces, que lo decía al principio, nuestra inteligencia no lo puede abarcar. Los primeros padres de la iglesia, que eran los griegos, los teólogos y filósofos griegos, comparaban la acción de la Trinidad como con una danza, la danza de la perijoresis. Era una danza de tres que se hacía en la antigua Grecia. Y entonces explicaban algo muy importante para que las personas entendieran. El Padre está todo en el Hijo. El Hijo está todo en el Padre. Y esa comunión de amor que hay entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces vemos, el Padre está todo en el Hijo. El Hijo está todo en el Padre. Y esa comunión de amor que hay entre el Padre y el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. Siempre es bueno que tengan en su mano, y también lo pueden encontrar por internet, el Catecismo de la Iglesia Católica. Diríamos que es la versión oficial de nuestra doctrina católica, apostólica y romana, nuestra doctrina cristiana, y que nos habla en el Catecismo, en el 261, sobre qué es la Trinidad para nosotros creyentes, para nosotros católicos, para la Iglesia. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede darnos a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo, Dios la revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, que en Él y con Él el mismo y único Dios. La misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo de junto al Padre revela que Él es con ellos el mismo Dios único, con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y el Espíritu Santo que procede del Padre, en cuanto fuente viva y por el don eterno de éste, al Hijo del Padre y el Hijo en comunión. Por la gracia del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en una vida de felicidad, de bienaventuranza. La Trinidad aquí, abajo, en la oscuridad de la fe,
y después de la muerte en la cruz eterna. La fe católica nos dice en esta que veneremos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias, una persona del Padre, otra del Hijo, otra del Espíritu Santo, pero al Padre y al Hijo y del Espíritu Santo una divinidad, al igual que la gloria coeterna de su divina majestad. Muchas veces nos complicamos la vida en esto. Pensemos que tenemos a la creación, Dios Padre, a la redención, Dios Hijo, el que vino al mundo a rescatarnos, y aquel que nos santifica y nos fortalece, al Dios Espíritu Santo. Muchas veces nos complicamos con todos estos conceptos y es bien difícil para el sacerdote o el catequista explicar esto en unos minutos, en un tema que quizás ustedes podían hacernos varias preguntas y podíamos tener un coloquio, pero lo más importante es aceptar a Dios y verlo como Padre, ver a Jesús como el Hijo, como el que va caminando con nosotros, como nuestro Salvador, ver a Dios como nuestro Creador y a Jesucristo como nuestro Redentor y al Espíritu Santo, aquel que nos santifica, nos inspira y nos mueve a participar de la vida de la iglesia. Un día termino con esta anécdota. ¿Cómo se distinguen estas tres divinas personas? Sería una pregunta. San Agustín al principio se sentía confundido por no entender bien el misterio de la Trinidad. Uno de los padres de la iglesia occidental. Los escritos de San Agustín son bellos. Si algún día pueden tener la oportunidad de leer cualquier cosa de San Agustín, habla y describe a Dios con un lenguaje en que lo podemos entender. Y San Agustín también tenía problemas al entender este gran misterio de la Santísima Trinidad. Y dice que un día andaba paseando en la playa y un niño que jugaba en la arena y que traía agua del mar a un hoyo y le preguntó: ¿qué haces? El niño respondió: quiero echar en el agua del mar en este hoyo de arena. San Agustín le dijo: es muy difícil que el agua del inmenso mar quepa en este hoyo. El niño respondió: más difícil es aún que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Y se dice que ese niño era un ángel del Señor. Así San Agustín entendió que este misterio trinitario, en el que hay tres personas y un solo Dios verdadero, solamente lo podemos hacer si acogemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Pedimos a Dios que sea nuestro Padre, a Jesús que sea nuestro Salvador, nuestro compañero de camino, y que el Espíritu Santo nos santifique. Por eso vamos a rezar la oración que la iglesia le dedica, y es la más sencillita, a la Santísima Trinidad, y con eso podíamos nosotros dar por concluido esta pequeña charla, esta pequeña compartir esta pequeña catequesis sobre qué cosa es Dios, que es uno y trino a la vez. Trinidad, recuerden que viene de tres. Que no hay tres dioses, recapitulando, no hay tres dioses. Es un solo Dios que se pone, que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Busquen en el Catecismo de la Iglesia Católica, busquen en el capítulo dedicado a la Santísima Trinidad. Son palabras muy rebuscadas, pero también podemos entenderlas. Y si nos vemos muy atareados con eso, pensemos en esta historia de San Agustín y el niño, que el niño respondió: más difícil aún es que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad que echar todo el agua del mar en un hoyo en la arena. Entonces recemos la oración que tiene la iglesia para recordar a la Santísima Trinidad y así pidamos al Señor que nos acompañe para que el día de su bautismo o el día de su confirmación o el día de su primera comunión sean bautizados en el nombre de la Trinidad, reciban a Jesús en el sacramento, pero con una oración trinitaria también, y también el Espíritu Santo descienda sobre ustedes para que los santifique y los inspire. Entonces la oración que tiene la iglesia es la más sencilla, la más pequeña, quizás ustedes la han rezado varias veces. La oración de la Trinidad es: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.